Qué bonita mañana, ¿verdad? Cómo se nota el canto con júbilo, con alegría, como estamos deseando sentir la presencia del Señor, ¿no? Estamos con mucho anhelo y con muchas ganas desde esta mañana, desde que nos levantamos, ¿verdad? Por la mañanita temprano, pensando solamente en Dios, pensando en venir a la presencia del Señor. Qué bueno es nuestro Dios. Los testimonios han sido muy bonitos, muy buenos, la verdad que muy edificantes para todos. Me quedo sobre todo también con todos, evidentemente, ¿no? Porque todo tiene su milagro y su porqué, ¿no? Pero con el tema sobre todo de los milagros que Dios hace. De los milagros que Dios ha hecho, que está haciendo y los que va a hacer. Si bien es cierto que estos milagros no son el final de todo, solamente digamos que es un paso más hacia la consecución de lo que Dios tiene preparado para usted, hacia esa tierra prometida nos quiere regalar, ya no solamente en el cielo, sino aquí, vivir una vida en abundancia, vivir en abundancia y con felicidad, y llena de gozo y de alegría. Aunque muchas veces por ahí algunos obstáculos, algunas situaciones que nos impiden alcanzarlo, pero para eso está Dios, ¿verdad? Para cuando nosotros digamos hasta aquí hemos llegado, no podemos, Señor, interven tú porque yo no sé solucionar esta situación. Ahí es cuando Dios interviene, cuando le damos su puesto a Él, cuando le damos su lugar para que obre en nuestra vida, opere en todo nuestro ser, en nuestros caminos. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, Deuteronomio capítulo 9, versículo 1. En la vida muchas veces hay atascos, ¿verdad?, en los cuales nos quedamos un poquito atrancados. Mirad, yo cuando Pilar y yo y nuestros hijos vivíamos en Valencia, tuvimos una época viviendo en Valencia, una ciudad aquí de España, en el litoral, ¿verdad?, de Levante. De vez en cuando veníamos aquí a Madrid a visitar a la familia y regresamos a Valencia. Y alguna vez que otra cometíamos el error de ir hacia Valencia en el día de las fallas, que es cuando más gente hay, se inunda todo de gente. ¿Qué es lo que nos ocurría? Que en el camino, en la carretera de Valencia, se formaba un atasco, pero que nos podemos, en un viaje que suele tardar 3 horas, perfectamente nos tirábamos 7 horas y media, pero sin más, así. Y bueno, llegábamos a la conclusión, digo, pero es que no podemos hacer esto, Billy, porque fíjate tú, nos llevamos aquí todo el día, ¿verdad? Y aprendimos que no teníamos que ir al corriente de la gente. Donde va la gente va Vicente, o algo así dice el refrán, ¿verdad? Nosotros aprendimos a que teníamos que romper eso. Nosotros no tenemos por qué estar ahí al corriente de la gente, porque muchas veces las situaciones nos llevan a ir a favor de esa corriente y al final nos encontramos en un atasco. Nos encontramos en un atasco en todas las índoles, que perdemos el tiempo, perdemos dinero, perdemos paciencia, perdemos un montón de cosas. Y aprendimos a buscar a Dios por otro lado, ya llevándolo a ámbitos y terrenos espirituales. Ya cuando nos convertimos, aprendimos a llevarnos a ámbitos espirituales, ella y yo solos. También en el plano físico. Ahora, nosotros nunca nos veréis salir cuando haya fiestas. Por ejemplo, ahora en el día de el puente que ha habido, no vais a ver salir nunca, porque hemos aprendido la lección. Nos ha costado trabajo, pero la hemos aprendido. No vamos a salir nunca a Semana Santa, porque hemos aprendido la lección. No vamos a salir nunca el 1 de agosto, porque sabemos la lección, ¿sabéis? Porque nos vamos a encontrar en un atasco que nos va a impedir avanzar hacia la consecución. Nos va a hacer perder el tiempo y el dinero y todo. Entonces, a partir de este momento y de este ejemplo que quería un poco metafóricamente traerlo a colación acerca de la palabra de Dios, esto nos ocurre en muchas ocasiones, que vamos al corriente de la gente y al final la gente, todo el tumulto que hay alrededor, nos hace atascarnos. ¡Aleluya! Yo creo que ya con esto, si estamos afinando un poquito más el ámbito espiritual, vamos ya, ¿verdad?, pormenorizando y vamos un poquito enfilando un poquillo más, ¿verdad?, cada vez. Es decir, que la gente que hay a nuestro alrededor a veces nos sirve de muro de tropiezo, de muro. Si bien es cierto que Dios nos ha llamado a hacer cosas sobrenaturales, Dios nos ha llevado a
a hacer cosas sobrenaturales. Nos ha dado una promesa, que es la que estábamos leyendo en el libro de Deuteronomio, que ahora la vamos a leer. Pero tú ten en cuenta que Dios no va a actuar en ti en algo que tú puedes manejar, en algo que tú puedes controlar. Dios no va a operar en eso, porque te va a dejar a ti. Dios va a operar en lo imposible, en esos milagros que tú no puedes hacer. Ahí es donde va a intervenir el Señor, ¿verdad? Por eso en el libro de Josué, antes de entrar a Deuteronomio, en Josué 6:20, dice: cuando el pueblo oyó, porque un poco, paseando un poquito por encima todo este contexto, Dios le dice a Moisés: tienes que entrar a la tierra prometida. Moisés no puede entrar, no se lo permite el Señor por una serie de circunstancias que no vamos a entrar ahora, ¿verdad? Y no puede entrar. Entonces delegan en Josué. Josué es el líder del pueblo de Israel y tiene que ir a entrar a la tierra prometida. Pero también le advierte el Señor: mira, cuando vayas a entrar a la tierra prometida no va a ser fácil, la cosa. Vas a encontrar numerosos obstáculos. Pero que sepas una cosa, que yo estoy contigo y al final vas a vencer. Hay obstáculos, pero vas a vencer. Ahora bien, hay una serie de factores que tú tienes que hacer, tienes que obedecer y tienes que, aunque te parezcan sobrenaturales e imposibles, obedece. Y ahí tendrás la victoria. Y entonces se encuentra este Josué con un obstáculo bien grande, que tiene que atravesar una ciudad que se llama Jericó. Y dice en 6:20: cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos, dio un gran grito y el muro se derrumbó. Entonces el pueblo subió a la ciudad, cada uno directamente hacia adentro, tomaron la ciudad y tal y tal. Es decir, aquí Josué actúa por medio de una forma sobrenatural. Fijaros que con un grito, sonido de las trompetas y con gritos, se caen los muros. Por la obediencia a Dios. Por la obediencia a Dios. Por eso, cada uno de nosotros tenéis una responsabilidad muy grande. Os la voy a hacer cargar para que tampoco nos eximamos de responsabilidad. Tú eres ese Moisés que Dios ha llamado. ¿Para quién? Para ti y para tu familia, ¿verdad? Porque leía a Cristina, parece que era Cristina, ¿verdad? Leía acerca de lo que decía en el libro de Pedro, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para llevar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos real sacerdocio. Tu responsabilidad es el ser sacerdote, llevar a tu familia, llevar a tus seres queridos, llevar a tu jefe, llevar a tus compañeros de trabajo hacia el reino de Dios. Trasladarlo de las tinieblas hacia el reino de Dios. Y eso es tu responsabilidad. ¿De acuerdo? ¿Tú tienes fuerza para ello? Lo siento, pero no tienes fuerzas. Si no son las de Dios, si no son las de Cristo. Por nosotros sí tenemos fuerza, perdona, querida hermana, para hacer cosas, pero son insuficientes. Hacemos cosas, claro que sí. Hacemos cosas, pero son insuficientes. Tiene que ser Dios abriendo y operando milagros, abriendo el mar rojo, abriendo el gran río, derribando murallas que se ponen delante de nosotros, porque nosotros, por nuestra fuerza, poquito podemos hacer, pero tienes esa gran responsabilidad, que no se te olvide nunca. Entonces vamos a atacar cómo podemos derribar esos muros. Tú tienes una responsabilidad, ¿te acuerdas de tu familia, no? La tienes en mente, ¿verdad? Y ves que hay personas que son así, que son duras de cerviz, como decíamos la semana pasada, ¿verdad? Son altivas, arrogantes y que no quieren doblar su cerviz. Y por ti no vas a poder hacerlo. Va a tener que ser Dios operando ese milagro en tu vida. Así que tú, como real sacerdocio, vamos a establecer ese paralelismo hacia la tierra prometida. Por eso dice en Deuteronomio capítulo 1, versículo 9, que lo tenemos ahí: oye Israel, pero tú trasládalo a tu nombre. Tú vas a pasar el Jordán. Fíjate, pon tu nombre ahí, en vez de Israel, pues pon tu nombre. Tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar y desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Hasta el cielo, evidentemente, es metafórico, porque lo que trata de decir el Señor son tan grandes que tú, por tu cuenta,
No vas a poder derribar esos muros, no vas a poder. Con tu fuerza no tienes posibilidad alguna. Tiene que ser con mis fuerzas, le dice el Señor. Y Josué, ahora es Josué el que va a entrar a esa tierra prometida, porque hemos dicho anteriormente que Deuteronomio es Moisés. Moisés no puede entrar, pero sí ahora Josué, que delega Moisés en Josué. Y va a entrar a esa tierra prometida, y ya entra. Y va entrando, todavía no ha llegado, pero tiene que ir conquistando metas, que es lo que te está pasando a ti en tu vida. Ves que tienes un montón de problemas, circunstancias y murallas que eres incapaz, ¿verdad?, de poder sobresaltar, que no las puedes saltar. Pero son metas que te ha puesto Dios por delante para que creas en Él y sepas operar conforme a su voluntad. En la obediencia y otras circunstancias que vamos ahora a establecer. Por eso tienes que aprender cómo opera Dios. Es importantísimo para poder llegar a esa tierra prometida. Una tierra que fluye leche y miel. Tu tierra prometida, aparte de la celestial, evidentemente, es la que Dios te ha prometido desde cuando fuera, desde que te hizo el llamado. Bien para que restaures tu vida, bien para que restaures tu matrimonio, bien para que restaures tu familia, tus hijos, tus hermanos, tu noviazgo, para que se restaure absolutamente todo aquello que está aparentemente caído o es un obstáculo. Es un obstáculo al cual no podemos salvar por nuestras fuerzas. Y ahora se encuentra este Josué, igual que te vas a encontrar tú, con una muralla, con una ciudad, con un problema, que dices, madre mía, a ver cómo vamos a atajar esto. Yo veo la muralla, veo el problema, veo la ciudad, y no veo cómo poder derribar esos muros para poder penetrar y conquistarla. Recuerda que somos más que vencedores. Y una persona más que vencedor, ¿qué es? Un conquistador. No solamente nos tenemos que limitar a vencer, sino a conquistar. El conquistar es poseer todo aquello que el enemigo tiene y echarlo fuera. El vencedor vence la batalla y se va regresa a su casa. Ese es un vencedor. Pero el conquistador no se limita a vencer y irse, sino que además arrampla con todo lo que tiene el enemigo, lo destruye y lo echa fuera. Hay gente a tu lado, a tu alrededor, que son precisamente enemigos a los cuales tienes que conquistar, no solamente vencer, porque vencer lo puedes echar fuera, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora bien, Dios te dice que seas más que vencedor, conquistador, que arramples con todo lo que el enemigo te ha robado, porque te lo ha robado y lo tiene él, pero se lo tienes que quitar. No tiene ningún derecho a poseer todo aquello que te ha quitado. Quítaselo y sé más que vencedor, conquistador. Y ahora nos encontramos con que este Josué, o tú, que hemos dicho que le pongas tu nombre también, ¿verdad? ¿Te acuerdas, no? Ese Josué ahora se encuentra con ese muro, con esa ciudad, y la ve inaccesible. ¿Por qué? Porque se habían cerrado. El enemigo, los habitantes de Jericó, sabían que venían a por él. Y temían, porque sabían el nombre de quién venía, Josué. ¿Y qué hicieron? Se cerraron. Dice, y ahora la ciudad está cerrada y bien cerrada. Cerraron todas las murallas, todos los portillos, todas las puertas, absolutamente todo, para que el pueblo de Dios no entrara a conquistar. Cerraron las murallas, pero de poco le iba a servir. Dice en Josué capítulo 6, versículo 1 y 2, dice así la palabra del Señor. Jericó estaba cerrada, bien cerrada, por miedo a los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Pero el Señor dijo a Josué, mira, yo te he entregado en tus manos a Jericó y a su rey, junto con sus hombres de guerra. ¿Nos damos cuenta? Tú fíjate la promesa que Dios te ha hecho. Dios te ha entregado a ese familiar que eres incapaz tú de convertir. Evidentemente no soy Cristo que lo convence, ¿no? Dios te lo ha entregado, que lo sepas que te lo ha entregado. Si hacemos ese paralelismo con lo que estamos tratando. Yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey. El rey que gobierna en esas personas, en tu marido, en esa familiar que tanto te tiene ahí hostigado y te tiene tanto atravesado, Dios te lo ha entregado. Ahora le tienes que conquistar, no solamente vencer, sino además conquistar. Dice, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey y a todos los diablos que tiene alrededor o dentro de ellos, junto con sus hombres de guerra, dice.
lo hemos trasladado junto con su hombre de guerra, Dios te lo ha entregado a ti. Tú fíjate que la victoria que Dios quiere darte, no solamente la victoria, sino además conquistar a todos los demonios que tiene esa persona. Que los tiene. Ya sé que tú eres muy buena y muy bueno y tratas ahí. Ay, no, pero es que pobrecita, no, algún día te se convertirá. No, pero tiene diablos, tiene demonios. O si no, recuerda cuando te hostiga a ti, cuando te pone la cabeza como un bombo, y por qué vas a la iglesia, y por qué dejas de Dios, y por qué no nos vamos a pasear, y por qué no nos vamos para acá, para allá. Te pone la cabeza, pero vamos, tremenda. O por qué tienes que ofrendar, por qué tienes que dar dinero a la iglesia. A ver, ¿por qué? Si a nosotros nos hace falta. ¿Te das cuenta, no? La jugada. Esos son diablos que están pululando en la persona que te lo mete a ti. Evidentemente la persona no es el diablo, es obvio, ¿no? Es la manipulación que ejerce sobre la mente de ellos. Les amamos con todo el corazón a nuestros familiares, ellos no tienen la culpa, es el diablo que está operando en ellos. Bien. Así que estaba cerrada y bien cerrada por miedo a los hijos de Israel, y nadie entraba ni salía de ella, pero el Señor dijo a Josué, mira, yo he entregado en tus manos a Jericó a su rey, junto con sus hombres de guerra. La victoria, queridos hermanos, para que tú tengas esa victoria requiere una preparación. No es cuestión, venga, hazme un milagro, Señor. Una preparación por tu parte. Tú tienes que tener herramientas de guerra, ¿verdad? Aparte de la armadura que dice la palabra de Dios, la armadura que tienes que tener herramientas que Dios te da para que tú seas un guerrero, una guerrera fuerte en Cristo Jesús, ¿verdad? Y requiere una preparación. Algunas de las herramientas que Dios nos da como preparación es primero la revelación de Dios de lo que quiere que hagamos. Importante, la revelación de Dios de lo que quiere que hagamos. ¿Recuerdas que al pueblo le dijo en Deuteronomio, yo te voy a dar la tierra prometida, pero tienes que conquistarla? La promesa es dar una tierra prometida. La promesa para ti, ¿qué es lo que Dios te ha dado? Tienes que tener esa revelación. La conversión de tu ser querido, un trabajo digno, no sé, cualquier circunstancia en tu vida, ¿verdad? Que te saque del vino, del alcohol, de la cerveza. Aquí se ve mucha cerveza. Otro del tabaco, otro de cualquier circunstancia, otro de, no que sé, bueno, ya sabemos, ¿no?, de lo que hay por las redes sociales, muchas cosas feas y obscenas y guarras, no solamente obscenas, sino obscenas, y también hay ludopatías que te incitan a jugar y hasta dinero creyendo que vas a ganar, mentira, todo mentira. Es decir, son artimañas del diablo. Pero tú tienes que tener la revelación de lo que Dios quiere que hagamos. ¿Qué Dios quiere que tú hagas en tu vida para conquistar esa tierra? ¿Tú lo sabes? Pues tienes que tener esa revelación. Sin eso, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Estamos perdidos, vamos deambulando por el desierto, a dar vueltas, otra vez, otro año, no, si a veces se convierte el año que viene, si Dios lo permite, otra vez y otra vuelta, y venga para otra vuelta, y venga, vamos a ayuno, venga, y oración, y venga, y ahora vigilia, y para acá, y para allá. ¿Dónde vas? Tienes que tener clara la revelación de Dios. ¿Qué Dios te ha dicho para tu vida? ¿Cuál es la tierra prometida que tienes que alcanzar? Tienes que saberlo. Si no, estás perdido, estás dando vueltas. ¿Qué es lo que te está pasando algunas veces a ti, no? No sabes, y venga para acá, y nada más que te fijes en los problemas. Otro obstáculo para acá, obstáculo para allá. ¿Pero dónde vas? Sabes que ese obstáculo lo vas a vencer, pero tienes que tener otro posterior, pero siempre vas a alcanzar la tierra prometida de parte de Dios. Por tanto, tienes que tener la revelación de Dios, como lo tenía el pueblo de Israel. Pues vais a entrar a la tierra de Canaán, la tierra que fluye, leche y miel. Tenéis que hacer esto, pero vais a encontrar obstáculos, pero al final la vais a conseguir. ¿Tú qué tienes que conseguir? ¿Qué te ha prometido Dios? Sé sincero contigo mismo. En 5 segundos te voy a dejar que lo pienses. Esa es una de las herramientas. Revelación de lo que Dios quiere para ti. Otra de las herramientas es el conocimiento de la palabra de Dios, como tenía el pueblo de Israel. El conocimiento de la palabra de Dios. Y sí, luego otra de las herramientas, por supuesto, que son la oración, el ayuno, la vigilia. Todas esas herramientas que Dios ha puesto en nuestro alcance para poder conquistar, para poder ir a esa dirección. Y después la dirección del Espíritu. En este caso no lo tenían el pueblo de Israel. Nosotros vamos con ventaja, porque tenemos la dirección del Espíritu Santo, que nos guía siempre a toda verdad. Cuando nos desviamos, nos guía. Está en ti obedecer o no. Pero, por ahí, ¿dónde vas? Te estás desviando de ese camino. No, por ahí no es. Te estás entreteniendo mucho y se te van a estancar las aguas espirituales que tienes dentro y luego van a oler mal, recuerda, ¿no? Huelen mal las aguas, esas estancadas. Así que salte rápido de ahí, regresa al camino donde yo te he puesto,
para que puedas otra vez enfilar hacia la tierra prometida, es decir, dirección del Espíritu Santo. Qué bueno que tengamos eso, ¿verdad? Cuando hacemos lo que Dios nos pide, también es cierto, cuando hacemos lo que Dios nos pide, que nos metemos en obediencia, Él nos va a ir revelando cosas durante el camino para ir conquistando. Nos va a revelar muchas cosas de lo que tenemos que hacer, estrategias sobrenaturales que nos va a costar creer, pero que son de Dios. Estrategias sobrenaturales. Recuerda que si lo haces por tu cuenta, Dios te va a dejar que sigas a tu rollo y en tu mundo, y tratando de resolver con tu fuerza las cosas. Pero Dios lo que hace es algo sobrenatural. Dios hace y opera en milagros en tu vida. Y está deseando que tú te dejes manipular por Él. ¿Vale? Déjate operar por Él en cosas sobrenaturales. Josué, capítulo 6, versículos del 3 al 5. Dice así la palabra del Señor. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor. ¿Lo tenemos? Bueno, lo tenemos ahí arriba. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Josué 6, del 3 al 5. Dice, rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 7 días, durante 6 días. Del 3 al 5. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué al hijo de Nun a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocina de cuerno de carnero delante del arca. Fijémonos, hermanos, ¿verdad? Lo pormenorizado que es el Señor para que conquistemos esa ciudad. En este caso, Jericó. Es algo puntual, es algo exacto. No puedes cambiar. En el momento que varíes un poco, ya entra en desobediencia. Pero fíjate, tenéis que dar 6 vueltas, con los carneros 7 sacerdotes, llevarán 7 bocinas, con los carneros delante del arca, y el 7º día daréis una vuelta a la ciudad, y tocaréis las bocinas, y cuando toquen prolongadamente, y gritaréis, y se caerán los muros. Es algo sobrenatural. ¿Cómo puedes derribar tú un muro? A que parece algo, no sé, difícil de hacer, ¿no? Por no decir imposible, porque para Dios no es imposible. Pero humanamente es difícil. Es algo sobrenatural. Luego entonces la operación en nuestra vida para derribar esas ciudades, esos muros, esos obstáculos, tiene que ser algo sobrenatural. Porque si no, tú con tus fuerzas o Josué con sus fuerzas, lo que van a hacer es luchar con el arma y van a perder, porque se iban a estrellar contra el muro, como lo tenían cerrado y bien cerrado. Por eso muchas veces nosotros nos pegamos con la cabeza contra esas personas. Nos obstinamos en querer luchar con nuestras fuerzas y no con el Espíritu de Dios. Es por eso que no caen, porque es Dios el que tiene que intervenir de una manera sobrenatural sobre las personas, sobre los obstáculos o sobre las ciudades. Y qué raro, ¿no? Que al 7º día pegan un grito y caen los muros. Es algo sobrenatural. Por eso nos hinchamos muchas veces de decir a las personas: mira, pero tienes que creer en Dios, que es que no sé qué, no sé cuánto. Nos hinchamos, nos saltamos, y llega un momento que es que ya no puedo más, porque estamos luchando con nuestras fuerzas. Tenemos que obedecer la palabra de Dios, Bien cierto es que hay un paralelismo con las 7 trompetas del Apocalipsis, pero ese es un tema que más adelante trataremos. Así que también les invita a decir, tomar el arca del pacto, 7 sacerdotes, y llevar las bocinas, como hemos leído. Y el pueblo dijo: pasad y dad un rodeo a la ciudad, los que estamos armados pasarán Fijaros cómo hay que obedecer a Dios hasta en lo más mínimo.
Porque si no, si lo hacemos a nuestro modo, no lo vamos a lograr. Fijaros cómo le dice en Josué del 7 al 9. Al pueblo dijo: pasad y dad un rodeo a la ciudad. Los que están armados pasarán delante del arca del Señor. Y tan pronto Josué terminó de hablar al pueblo, los 7 sacerdotes que llevaban las 7 bocinas del cuerno de carnero pasaron delante del arca del Señor al mismo tiempo que tocaban las bocinas, mientras el arca del pacto del Señor les seguía. Los hombres armados iban delante. Fijaros, cada persona tenía su posición, su situación, para poder ir en orden de marcha, en orden de ejército, en orden de guerra. Y estamos en una guerra espiritual. No tiene que ser como nosotros creemos, sino como Dios dice. La guerra espiritual ha de ser así, si no estamos perdidos. ¿De acuerdo? No vamos a conseguir la meta, no vamos a alcanzar esa tierra prometida. Tiene que ser tal y como Dios dice. Y dice, primero, hombres armados con la armadura de Dios, que iban delante de los sacerdotes y del arca. El arca. Punto 2. Delante de este arca iban los sacerdotes tocando las bocinas. Fijaros que la importancia de la alabanza. Amén. Es trascendental. La alabanza es trascendental en todas las guerras espirituales. Hay que alabar a Dios, no solamente con la guitarra y con el tambor y eso, sino que alabar a Dios. Y lo pone en orden de alabanza. Alabar a Dios. Con bocinas en este caso, ¿verdad? Y esta alabanza, ¿qué es lo que iba a hacer? ¿Y qué es lo que tiene que hacer en tu vida? Abrir camino. Si tú, por ejemplo, estás en tu trabajo y te pones a cantar alabanza, ¿sabes lo que le ocurre? Pues que se va abriendo camino. ¿Recordáis, por ejemplo, lo estuvimos mencionando el otro día, ya no me acuerdo, porque son tantas predicaciones, la de la gloria de Dios me parece que fue, ¿verdad? ¿Recordáis, por ejemplo, a Saúl, cómo tenía migrañas? Las migrañas que tenía. ¿De qué son consecuencias las migrañas? De la depresión, ¿verdad? ¿Y qué es un espíritu de? Yo mando un espíritu de tormento. De tormento, sí. Depresión, tormento, migrañas, tristeza del alma. ¿Pero y con qué se paliaba esas migrañas? Con la alabanza. Llamaba a Saúl a David, tocaba el arpa y se le quitaba las migrañas. Gloria a Dios, ¿no? Qué bueno, ¿no? Por eso muchas veces el tormento se puede quitar el dolor de cabeza cantando alabanzas o escuchando alabanzas. Sigamos el ejemplo de David que viene en la Biblia, ¿no? Bueno, decíamos que en este caso los sacerdotes iban con la alabanza, con la bocina. Y posterior, en el punto 3, el arca representativa de la presencia de Dios iba con el pueblo. En este caso era un arca. En este caso nosotros tenemos que llevar en nuestro interior la presencia de Dios. Se tiene que ver en nosotros el rostro de Jesucristo. No el rostro del desasosiego, ni el yo no puedo, ni sé cómo solucionar esto, sino el rostro de Dios se tiene que ver para que esas huestes espirituales de maldad caigan. Para que cuando te vea esa persona a la cual tú quieres que se convierta, le sobrecoja, dirá, pero es que tiene algo diferente. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le han hecho? ¿Qué le han hecho a mi amado? ¿Qué le han hecho a mi amada? ¿Qué le han hecho a mi... ¿Qué le ha ocurrido? Y pueden ver, porque está la presencia de Dios en tu mirada, en tu rostro, cómo se ilumina, cómo brillan los ojos de tu amado en ti, representado. Esa es la presencia de Dios en nuestra vida. Y también les pone otro ejemplo. Tiene que haber la retaguardia cubierta. No sea que venga por atrás Satanás, no sea que venga el adversario y os dé para el pelo, que vosotros estáis mirando nada más que al frente, pero hay que tener cubierto todas las áreas, norte, sureste y oeste, para que puedan obtener la victoria y no nos sorprenda por ningún lado el enemigo. Eso se lo dice a Josué, ¿verdad? Cómo tienen que actuar. Decíamos que el arca es la presencia de Dios, la alabanza es quien más hace derribar los muros, cuando cantan y gritan, y así se produce el milagro de Dios. Así se produce el milagro del Señor. Evidentemente todo esto lleva su tiempo, su preparación para la batalla final, pero sin preparación, y yo quiero darte la enhorabuena, porque esto está formando parte de la preparación para que tú puedas ir a la tierra prometida. Yo sé que a lo mejor habrá momentos de bruma, que se te está yendo la mente, se te va a otros sitios, ¿verdad?
incluso un momento de somnolencia, Pero no dejes que te robe, porque esto forma parte de la preparación. Quizás el tono de la voz lo voy cambiando para que te sorprendas un poco, porque si sigo en el mismo tono seguramente que te vas a quedar... Aproveches el tiempo, que los días son cortos y se van, ya enseguida. Después, una vez que te vayas de aquí, ya es posible que se te haya olvidado. Si te has quedado con la somnolencia, te ha ganado Satanás. ¿Sabes? Porque te estás yendo por ahí con los muros y todo eso se te va la mente a otro sitio, Vuelve aquí, vuelve. Vamos terminando ya, para que tu tranquilidad. Así que estamos en la preparación para la batalla final, queridos hermanos. Todo lleva su tiempo, como venimos diciendo, y requiere también parte de fe, porque evidentemente Josué tenía que creer a Dios. A ver, Dios, ¿cómo vas? ¿Cómo se van a caer los muros de esa ciudad que yo veo ahí más complicada que todas las cosas? ¿Cómo se van a caer los muros cantando, dando vueltas alrededor? Vamos a ver, ¿cómo es esto? Tiene que ser Dios el que rompa esas cadenas y esas murallas. Tiene que ser el Señor. Todo esto lleva su tiempo y la preparación en fe lleva su tiempecillo, lógicamente, ¿no? Ten en cuenta que también llevas tiempo en los caminos del Señor y al final se va a producir esa victoria. Amén. Se va a producir. Pero tú tampoco te desanimes, ni te entres esa somnolencia, ni te conformes a este tiempo, ni a este siglo, ¿verdad? Sino que sean transformadas tu mente, decir, bueno, pues yo creo en ti, Señor. Porque por medio de la fe se van a cambiar todas esas hostilidades que se levantan. Así que ten paciencia, yo sé que tienes pruebas, estás pasándolo mal, pero también recuerda una cosa, que no te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también junto con la tentación la salida para que podáis soportar. 1 Corintios 10:13. Josué 6, del 15 al 17. Dice la palabra de Dios, el séptimo día se levantaron Vamos a leer algo así, ¿Quién lo quiere leer? Vuelvo a repetir, al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vueltas a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ellas 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Muy bien, gloria a Dios. Gritad porque el Señor os ha entregado esta ciudad, ¿verdad? ¿Qué tipo de grito es? ¿Un tipo de qué? De guerra. De guerra, de júbilo, de victoria, de alegría, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios nos ha entregado la ciudad, ¿sí o no? ¿Tú crees que Dios te ha entregado esa tierra prometida? ¿Lo crees de verdad? Grítalo. Sí. Gloria a Dios. ¿Por qué no gritáis aquí, esta banda? ¿Por qué? ¿No creéis? ¿No vais a obtener la victoria? Gritad. Amén. Es algo sobrenatural, es algo especial, es un milagro de Dios. ¿Cómo va a caer? Pues por ese grito, esa muralla que tenías delante va a caer. Seguro que cuando vayas a tu casa ahora o al trabajo mañana, ha caído en el nombre de Jesús. Por cuanto le has caído por fe. Así que esta es una victoria que habéis obtenido vosotros por fe en Jesucristo, por la fe en Dios, que es la que debemos desarrollar si queremos ver esos milagros que Dios nos ha prometido. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:30, por la fe cayeron los muros de Jericó, por la fe cayeron los muros que había delante de ti en tu vida, por la fe cayeron los muros de Jericó después de que los israelitas dieron vueltas a su alrededor durante 7 días. Ese proceso de dar vueltas durante 7 días, tú ya lo estás llevando adelante. Algunos ya lo han concluido y otros están en ese proceso. Uno por el primer día, otro segundo, tercero, cuarto. No sé en qué proceso estarás tú, pero por fe lo vas a conquistar. Ya lo has conquistado. Dios te lo ha dado por victoria. Así que Dios hoy, en este día, ha derribado esos muros y te va a hacer entrega de esa tierra prometida. No solamente de esa ciudad que has vencido y que vas a conquistar, buen seguro que cuando llegues la vas a conquistar, porque tú también tienes la autoridad para que a esa persona o personas, en el nombre de Jesús, tú las rechaces, los espíritus que operan en ella, o que operaban, porque Dios te ha dado la victoria. Tú tienes que creerle en fe, reprender a esos espíritus que operaban en ella o en él,
y echarlos fuera en el nombre de Jesús, y Dios te va a dar la conquista, no solamente la victoria, conquistarlo, para que quede libre y limpio. Libre o limpia, género neutro, lo digo en masculino, pero es género neutro, cuando hablo de género neutro. A veces tengo que rectificar, por si acaso hay alguien que se confunda, pero es género neutro cuando lo digo. Dios es espíritu, no tiene género, ¿verdad? Amén. Así que, queridos hermanos, vamos a concluir como os había prometido, ya han pasado los 15 minutos. En el Evangelio de San Lucas dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Queridos hermanos, en esta mañana Dios nos ha dado herramientas, nos ha hecho ver nuevas expectativas, nuevas formas de cómo derribar esos muros que hay delante de nosotros, ya no solamente de personas, sino además incluso de trabajo, ¿verdad? Vemos el testimonio que decía el hermano, ¿verdad?, acerca de unos documentos que parecen insignificantes para algunos, ¿verdad? O tú te acuerdas cuando tú, que ya tienes los documentos hace mucho tiempo, a que ya no te acordabas de eso, ya lo tienes como agua pasada, pero sin embargo para él es un milagro. ¿Acaso cuando tú obtuviste el famoso empadronamiento no fue un milagro para ti? ¿Sí o no? Ahora te quedaba otra meta, ¿no? ¿Cuál es la siguiente? La firma, me parece que es. ¿Cuál? Ayudarme porque no sé muy bien el proceso. Después del empadronamiento, ¿cuál viene? ¿La nacionalidad? No, viene otra cosa. La residencia. Y ya te has olvidado de ella, que sí. Lo que lleváis mucho tiempo. Ni te acordabas. Pero sin en cambio, para los que no han tenido esta semana, o la semana pasada, como decían algún hermano por ahí, es un milagro de Dios. ¿Verdad? Y ahora queda la nacionalidad. Los que hemos tenido la nacionalidad, pues gloria a Dios por ello. Para algunos ya se lo tienen olvidado, para que sepas, hermano, que vas en el buen camino. Pero hay que hacer las cosas bien, en el orden del Señor. En el orden del Señor y como Dios quiere, pormenorizado. Fíjate que es sensible el Dios, ¿no? Tienes que hacer esto y esto. Como te salga de ahí, estás fuera, finito. No vas a conseguirlo. O quizás te dará otra oportunidad, como siempre, misericordioso. Así que son milagros que Dios va haciendo, no solamente, como decía, en las personas, ¿no?, sino en esos documentos, en los trabajos también. En los trabajos, recuerdan, ¿no? Siempre estás luchando con el tema de que nada más que mandar 4 horas, tengo 3 horas a ver, o como una hermana que está la pobre ahí durante mucho tiempo interna, hay que ir a salir y no da tiempo ni para respirar. Al pobre o a la pobre esta, no tiene ni para respirar, pero Dios quiere hacer esos milagros. Claro que sí, lo que pasa es que también tenemos que obedecer a la voluntad de Dios para poder conquistar esa tierra prometida. Claro que sí, Dios te ha traído con un propósito. ¿Por qué crees que estás aquí? ¿Por qué crees que estoy yo aquí? ¿A que no te ha puesto el presidente de tu país? ¿No te ha mandado? ¿A que no? ¿Quién te ha mandado aquí? Pues claro que sí, Dios. Yo sé que muchas veces para algunos dicen, no, es que yo venía a buscar trabajo y tal y cual. Cuando te des cuenta de, mires para atrás y dirás, anda, era propósito de Dios, era voluntad de Dios el que yo estuviera aquí. ¿Ah? Ahora mismo quizás no lo ves algunos lo ven, pero lo veréis más adelante con la voluntad de Dios. Así que, queridos hermanos, todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Así que con ese ánimo en fe, yo te voy a pedir que pongas en pie, que te pongas en pie y vamos a dar gracias a Dios. Vamos a darle un grito de victoria, vamos a darle un grito de alegría y de gozo al Señor, porque hoy